Esta semana, la Reserva Federal y banqueros centrales de todo el mundo se reunieron en Jackson Hole, Wyoming, para la cumbre anual. Esta fue la última para Jerome Powell como presidente de la Fed, ya que su mandato termina el próximo año. Se podría decir que ha sido la más desafiante para él, ya que Jerome Powell ha enfrentado una presión sorprendente por parte de Donald Trump y la Casa Blanca para bajar los tipos de interés, independientemente de lo que indiquen los datos económicos. Donald Trump lo quiere y sigue queriendo que se recorten los tipos de interés. Unos tipos más bajos podrían impulsar una economía inestable, estimular los mercados y tal vez, solo tal vez, mejorar la aprobación de los republicanos antes de las elecciones de mitad de mandato. En un discurso muy esperado en Jackson Hole, Powell insinuó por primera vez que una bajada de tipos está sobre la mesa tan pronto como en la próxima reunión de la Fed en septiembre. El motivo citado por Powell fue un mercado laboral debilitado, un crecimiento del empleo más lento y un aumento de los riesgos de desempleo. Estas son señales de que la economía se está enfriando y que la Fed podría necesitar actuar, según Jerome Powell. El mercado laboral es un claro ejemplo. El informe de empleo de julio, publicado a principios de este mes, mostró que el crecimiento del empleo en nómina se desaceleró hasta una media de solo 35,000 puestos al mes en los últimos 3 meses, frente a los 168,000 al mes durante 2024. Esta desaceleración es mucho mayor de lo que se estimaba hace apenas un mes, ya que las cifras anteriores de mayo y junio se revisaron a la baja de forma considerable. Ahora, para decirlo de otra manera, en términos muy simples, la Reserva Federal está a punto de empezar a recortar los tipos de interés durante una estanflación. Eso significa recortes de tipos en medio de una inflación creciente y un mercado laboral debilitado. Eso es lo que significa. Y también implica que muchas personas se quedarán atrás. Powell dijo, y cito, "Los riesgos para la inflación están inclinados al alza y los riesgos para el empleo están inclinados a la baja". Y esa es una forma muy elegante de decir estanflación. Entonces, juntando las piezas, ¿cuáles son las implicaciones para la política monetaria? A corto plazo, los riesgos para la inflación se inclinan al alza y los riesgos para el empleo se inclinan a la baja. Una situación desafiante. Sin embargo, los mercados se dispararon con la noticia. Wall Street escuchó lo que quería. Escuchó que Powell está abriendo la puerta y que Trump está consiguiendo lo que quiere. Recortes de tipos, en otras palabras. Pero Powell no fue en absoluto optimista. El discurso de Powell fue muy cuidadoso. Describió una economía muy compleja y frágil. No se está derrumbando, pero está tambaleándose. Ahora bien, si la Reserva Federal dice que la economía está tambaleándose, ¿qué significa eso? Significa que deberíamos entender que la situación real es mucho peor. Los aranceles están haciendo subir los precios, la oferta y la demanda de mano de obra están cayendo y el riesgo de despidos bruscos está aumentando. Powell lo calificó como un curioso tipo de equilibrio. En otras palabras, en la superficie las cosas pueden parecer estables, pero por debajo las grietas se están formando sin duda. En general, aunque el mercado laboral parece estar equilibrado, se trata de un tipo de equilibrio curioso que resulta de una marcada desaceleración, tanto en la oferta como en la demanda de trabajadores. Esta situación inusual sugiere que los riesgos a la baja para el empleo están aumentando, y si esos riesgos se materializan, podrían hacerlo rápidamente, en forma de despidos mucho mayores y un aumento del desempleo. Y no se detuvo ahí. Powell lanzó una crítica sutil pero bastante clara a Trump, reiterando que la Reserva Federal basará sus decisiones únicamente en los datos, no en la presión política. Powell dijo, cito, "Nunca nos desviaremos de ese enfoque". Esa frase, de hecho, le valió una rara ovación de pie durante su discurso. Pero la política nunca descansa, y su decisión estará al menos parcialmente influida por la presión política.
Powell no parece tener muchas opciones, dada la enorme presión que proviene del despacho oval. Mientras Powell se dirigía a líderes financieros globales en Wyoming, Trump estaba en realidad en Washington, D.C., amenazando con despedir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, por una supuesta discrepancia hipotecaria de 2021, sin importar que eso no tenga nada que ver con la política monetaria. Fue simplemente otro disparo de advertencia, probablemente otra amenaza dirigida a la Reserva Federal, diciendo en esencia, haz lo que te digo o afronta las consecuencias. La presión solo va a aumentar. Tanto si crees que la Fed debería ser abolida como si no, supongo que estarás de acuerdo en que estamos entrando en un territorio muy peligroso, con tendencias autoritarias, desde la militarización de la policía hasta los intentos de dictar el próximo movimiento del Banco Central. Aún así, Powell se mantuvo bastante centrado durante su discurso. Presentó un nuevo marco de política a largo plazo que refleja un cambio en las realidades económicas. La inflación ya no es demasiado baja. Lleva más de 4 años por encima del objetivo del 2% de la Fed, y los tipos de interés son más altos que casi una década. Así que Powell pareció reconocer que la inflación no va a desaparecer, a pesar de sus declaraciones anteriores sobre la desaceleración de la inflación. Ahora bien, un cambio importante que anunció Jerome Powell durante su discurso en Jackson Hole es que la Reserva Federal ahora vigilará, cito, desviaciones en el empleo, no solo carencias. Esto supone un cambio respecto a la prioridad de fomentar el crecimiento del empleo frente a la inflación. Este cambio, bastante sutil diría yo, indica que la Fed podría actuar más rápido si la inflación vuelve a repuntar, incluso si el desempleo aumenta. Powell también abordó el elefante en la habitación, y por supuesto me refiero a los aranceles. Dijo que sus efectos sobre los precios al consumidor son ahora, cito, claramente visibles y que seguirán aumentando. Aunque él cree que la inflación relacionada con los aranceles podría ser de corta duración, posiblemente, advirtió que podría no ser así, lo cual por supuesto sabemos que no será de corta duración. Así no funcionan las cosas. Así que aquí está la conclusión. Powell está señalando un posible recorte de tipos, pero no porque Trump se lo haya pedido, sino porque los datos podrían justificarlo, según dice Powell. Esa es su versión de los hechos. Y sí, la Reserva Federal ya ha recortado los tipos en un punto porcentual durante el último año. Sí, la política es menos restrictiva que antes, pero Powell está caminando por una cuerda floja entre el aumento de la inflación, un mercado laboral en desaceleración y una presión política bastante constante. Así que está en una situación muy, muy difícil. Trump quiere recortes grandes y rápidos, eso lo sabemos. Y Powell dice, bueno, no tan rápido, quizá no tan rápido. Sin embargo, tras el discurso de Powell, está bastante claro que la Fed recortará los tipos de interés en 25 puntos básicos en septiembre, dentro de tan solo unas semanas. Para justificar esa medida, la Reserva Federal señalará el mercado laboral. Las probabilidades de que la Reserva Federal no recorte los tipos en septiembre cayeron al 19% tras el discurso de Jerome Powell, mientras que la probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos ahora se sitúa en el 77%. Déjame saber cuáles son tus expectativas en los comentarios abajo. Como siempre, me encantaría saber tu opinión. Muchas gracias por ver esta breve actualización. Recuerda darle a me gusta, suscribirte y compartir. Sígueme en Substack y Patreon para más contenido y para mis próximos proyectos allí. Me encantaría verte en esas dos plataformas, Substack y Patreon. Las estarán abajo. Tenga un buen día y nos vemos pronto por aquí. Cuídate.